Hola, muy buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a la inauguración de este nuevo ciclo a Patrimonio Vivo, en el cual hoy día tenemos un invitado de lujo, de gran trayectoria musical en los escenarios chilenos, pero también gran compositor y conocedor de las políticas culturales de los últimos años por su función como director de la SCD también. Voy a presentar a Horacio, voy a hacer una lectura de algunas cosas biográficas, ¿ya? Y bueno, Horacio Salinas nació en Lautaro, al sur del país. Es sin duda uno de los compositores más relevantes de la música popular chilena. Fue director musical de la reconocida agrupación Inti Illimani, conocida mundialmente desde el exilio que tuvieron que vivir principalmente en Italia. Prodigio que a los 16 años comienza a convertirse en el eje creativo de este grupo fundado al interior de la UT en el año 1967. Su trayectoria como compositor se verá enriquecida por la influencia del maestro Luis Atris. A finales de los 70 es el encuentro con Patricio Mans, su gran compañero creativo que hoy también queremos conmemorar muy especialmente. Como solista, en el año 86 edita el disco La música de Horacio Salinas. En los 90 compone obras doctas y populares, especialmente para teatro, cine y documentales. Varias de estas están reunidas en el disco Música para Cine, volumen 1. Entiendo que quedó pendiente el volumen 2. Después Horacio nos puede contar un poco de eso. Tras el momento del reconocido quiebre de la banda, aparece su disco solista Remos en el agua. También realizó la banda sonora de la premiada película chilena Subterra, basada en la obra de Baldomero Lillo. En el 2006 graba el disco Esencial y aproximadamente en esos años también se convierte en el director musical de Inti Illimani Histórico, junto a dos integrantes más, Horacio Durán y José Cebes. Hasta hace poco fue director de la SCD chilena. Horacio, bienvenido a este ciclo a Patrimonio Vivo, que has aceptado esta invitación muy gentilmente, así es que te lo agradecemos. Pero de nada, al contrario. En los últimos tiempos, en realidad, he ido aprendiendo esta relación que se ha establecido a través de Internet, digamos, en conversaciones que he tenido a menudo con incluso personas fuera de Chile, en fin. De manera que estoy con un training, diría yo, bueno para que conversemos de lo que ustedes estimen conveniente, digamos. Y te agradezco nuevamente la invitación. Tú me pedías que yo hiciera insinuar algunas notas musicales para que no vaya a quedar la sospecha de que soy un funcionario en puesto interno, digamos, y soy músico. Que nos quede claro que eres músico, exacto. Tengo la guitarra aquí a mi costado. Bueno, en este último tiempo que
estos últimos días, digamos, que han sido tan fuertes en términos emotivos, por la partida de Patricio, en fin. Voy a tratar de recordar una canción que hicimos, de las últimas, no de las últimas, pero yo diría que sí, como la antepenúltima canción que hicimos juntos, que es esta que dice, se llama Entre Nosotros. En realidad era una pieza para guitarra que yo había compuesto, entonces se la mostré a Patricio, como casi todo lo que hago, que hacía, y, y él me dijo, no, pero eso es una canción. Le dije, no, pero si esto es una pieza instrumental, es un solo de guitarra que acabo de componer, Patricio. No, me dice, es una canción, una canción. Mira, yo le voy a hacer un texto. Y efectivamente al día siguiente me manda un texto. Entonces, este tema que era un solo de guitarra se transformó en la canción llamada Entre Nosotros. Y una canción muy bonita que dice: perdiste el musgo, el girasol, la red, perdiste el trigo, el agua y el solar, perdiste la luz que subía del sur, perdiste al marchar la luna del mar. Perdí el madero, el fuego, el pedernal, perdí la soga, el clavo, el eslabón, perdí la cuenta de los días y perdí la noción de tu corazón. Gracias, Horacio, por este emotivo inicio. Sabes tú que yo entrevisté a Patricio hace un tiempo atrás. Como él era escritor, le saqué la beta de que hiciera la entrevista escrita y la publicamos en Le Monde Diplomatique, y lo había invitado a este ciclo. Y me había dicho que no estaba muy bien, que más adelante podría ser. Y sucedió lo que hemos vivido estos días. Para romper un poco el hielo, solo curiosidad, yo tengo dos amigos guitarristas, el Chicoria Sánchez y el Raúl Céspedes. Pues, amigos míos también. Y una de las curiosidades mías era saber cuántas guitarras tenía. Fíjate que contra todo lo que se pudiera imaginar, tengo una sola guitarra. Y hace muchos años que tengo una sola guitarra, porque a mí, bueno, dentro de las cosas increíbles, en realidad, si lo pienso bien, que me han sucedido en la vida, de las cosas buenas, digamos, de las sorpresas gigantescas que uno no se espera, digamos. El año 85, el año 85 del siglo pasado, un día me llamó John Williams, el guitarrista australiano inglés, digamos. Me llamó para decirme que me quería regalar una guitarra, una de sus guitarras, y que yo fuera a viajar de Roma a Londres a escogerla, digamos. Yo no podía creer, digamos, porque las guitarras de John son de un constructor australiano que ha revolucionado todo lo que es la liutería, y que le construyó más o menos a partir del año 80 todas las guitarras que, digamos, que toca y que ha ido renovando siempre del mismo constructor, John. Y claro, yo le había dicho años antes, varios años antes, le había dicho que le encargara una guitarra para comprársela yo a este constructor. Y bueno, por supuesto que su fama ya en esos tiempos era enorme, y de querer yo una guitarra, bueno, me incorporaba a una lista, digamos, de espera bastante larga. Y así pasó el tiempo, después me olvidé, digamos, me olvidé de en qué iba el trámite que le había pedido que hiciera John con el luthier, ¿no? De que me hiciera una guitarra. Y llega esta llamada telefónica de John
a mi casa en Roma, y lo que es verdad es que me debe haber llamado a las 7 de la tarde, digamos, una cosa así, y yo a las 9 de la mañana del día siguiente estaba en el aeropuerto partiendo a Londres en un viaje de 2 horas, digamos, de Roma, a buscar guitarra. Porque no podía creer, digamos, y me apresuré así como quien se va a comprar en épocas septentrinas, a comprar volantines, digamos, ¿eh? Partí a buscar mi guitarra. Entonces, desde el año 86, más o menos, sí, 86 fue esto, yo tengo una guitarra Smallman, Greg Smallman, de este constructor, de una guitarra clásica, digamos, y nunca he podido tocar otra guitarra porque es como tener un Steinway, digamos, es como tener una, en realidad, lo máximo que uno puede aspirar como guitarra, como calidad de sonido, en fin, además como arte en la forma y en los detalles, digamos. Entonces, tengo solo esa guitarra. En el Inti Illimani tenemos una guitarra que no es una mala guitarra, pero no es Smallman. Entonces tengo esta maravilla de guitarra. ¿Ves? Es una guitarra que tiene una cantidad de detalles en la construcción, en fin, Sí, muy detalles muy lindo el diseño. hermosos, y que es una guitarra que tiene una sonoridad muy, muy especial. Sí. Así que no Horacio, puedo decir como los futbolistas que tengo un Volvo, un Audi, un Ferrari, no puedo decir como los futbolistas que tienen muchas cosas. Tengo pero solo mi guitarra. lindo recuerdo, sobre todo para patrimonial, porque por ejemplo, ahora nos contaste la historia de un gran luthier, ¿no? No nuestro, Greg, pero Greg, un luthier Greg Smallman, importante. sí. Ahora él sigue haciendo guitarra. Sus guitarras son muy preciadas, son muy caras. Yo tal vez, no sé si hubiera podido comprar una guitarra así, porque son las guitarras, digamos, hoy día más caras que existen, y trabaja con sus hijos que también son muy talentosos. Así que de esas guitarras seguramente van a existir por mucho, mucho tiempo. Ujú. Sí. Horacio, también te queremos conocer más personalmente y un poco desde tu infancia, desde tu como seno familiar, pero preguntas que tengan que ver con la música. Entonces, tú eres del sur, eres de una zona geográfica. ¿Te has hecho Claro, alguna yo vez soy, la pregunta de la sonoridad que ha recuperado tu ejercicio como compositor de ese territorio o de la música que se escuchaba en el calor de hogar? sí, bueno, claro, tú tienes razón. Yo creo que, en parte, digamos, ha sido fundamental el recuerdo que yo tengo desde muy niño, digamos, de músicas que todavía las tengo perfectamente, y las revisito, digamos, como parte de lo que fueron las primeras músicas que yo escuché. En mi casa, mi familia era una familia muy numerosa, éramos 8 hermanos, y mi padre era un funcionario público, trabajaba en la municipalidad, fue alcalde y fue gobernador en Lautaro, en la ciudad de Lautaro. Mi madre era profesora en el liceo, y bueno, se puede imaginar uno que la vida, digamos, hogareña era un poco, yo diría, bastante intensa, no digo caótica, pero bastante intensa, con 8 hermanos que, que nacieron en 10 años, digamos, cuando mi madre pudo tener sus hijos, que los programó a partir de los 30 años, entre los 30 y los 40 años tuvo sus 8 hijos.
nunca dejó de trabajar por lo demás como profesora. Entonces, claro, no había ningún espacio de tiempo calmo como para poder escuchar música, en fin, no recuerdo que haya habido en Lautaro un tocadiscos, por ejemplo. Había un piano, siempre hubo en mi casa un piano, y mis hermanas mayores tocaban, en fin, estudiaban Czerny y Parelisa y todo eso. Sin embargo, era una familia muy cantarina, digamos, una familia muy cantarina y muy amiga de la poesía. En los ritos familiares, cuando nos juntábamos con los tíos, con los primos, en fin, en la piscicultura de Lautaro, que era uno de los puntos de encuentro, digamos, de las familias ahí, solíamos, junto con las grandes ingestiones de vacuno y de mostos, cantar y recitar poesía. En mi casa se recitó mucha poesía. Gabriela Mistral, Alfonsina Storni, Juana de Ibarburu, Rubén Darío, Neruda, en fin, Paul Eluard. Mi madre, que tenía una gran facilidad para memorizar las poesías, recitaba, digamos, sin ayuda, largos poemas, en fin, mi padre también. Y luego venían los cantos corales que hacíamos todos, una familia bastante entonada, muy entonada, entonces desde niño fui yo templando ahí las cuerdas vocales en estos canturreos, digamos, familiares. Luego, de niño recuerdo, por supuesto, la música con la que se publicitaban las películas que llegaban al Teatro Real, que era el teatro del pueblo. Y ese teatro distaba a más o menos 3 cuadras de mi casa. Entonces, tengo el perfecto recuerdo de haber escuchado Candilejas de Chaplin, por ejemplo, a través de, es decir, en las ondas que llegaban a través del aire de, también de ahí de ese teatro, así como cosas de Rimsky-Korsakov o, u orquestaciones de los años 50, en fin, famosas de las orquestaciones qué sé yo, Ray Conniff y todas estas. Qué interesante es ese punto que señalas, porque después tú has hecho música para cine. Sí, claro, claro que sí. Sí, es interesante. Bueno, es una labor bastante más compleja de lo que la gente se imagina, digamos, dar en el punto de la música que acompaña o que debe acompañar una imagen. Hay grandes compositores que no saben hacer música para cine o que nunca se lo propusieron, porque es un poco fíjate, como la diferencia que hay entre saber escribir un texto de una canción y escribir una poesía, que son dos cosas distintas, digamos. El arte de juntar palabras para cantarlas, para contar una historia, en fin, es una especificidad dentro de lo que es el manejo del lenguaje, de los idiomas, en fin. Eh, de hecho, los italianos tienen tienen un nombre para esa destreza, que es el paroliere, el palabrero, ¿eh? Que no es el poeta, que tampoco es el prosista, el novelista, sino que es el paroliere, que cuenta una historia que luego se musicaliza, ¿no? Donde hay una cantidad de requisitos tácitos que son el poder narrar algo en una cantidad de palabras bastante restringida, digamos, contar una historia, en fin, eh, tener el justo desenlace, utilizar además una palabra tras otra, de modo que la música encuentre también la justa melodía para que eso resulte atractivo y la gente pueda recordar, qué sé yo. Es un arte muy complicado. Entonces con el cine pasa un poco lo mismo. En el cine a veces la abundancia complica y la síntesis pareciera ser
algo muy valorado. Porque, claro, hay que ir subrayando determinados momentos de la dramaturgia del cine que, que incluso muchas veces nadie sabe dónde están esos puntos, o de qué punto, de qué momento a qué momento es necesario, ¿no? Bueno, pero también, como decías tú, curiosamente, claro, yo me he topado con ese desafío de hacer músicas que me han pedido y ha resultado interesante, pero para nada fácil. Y ahora que tocaste este tema de, lo voy a decir, la cancionística, el hacer canciones, ¿cómo te va a ti con ese oficio? ¿Te Bueno, sale, hacer canciones, cuesta un poco no, más? a mí eso me resulta muy fácil, es decir, no me resulta muy fácil. Eh, me enfrento a un desafío que tiendo a resolver casi la mayoría de las veces. También en ese ejercicio también de repente fracaso, digamos, no encuentro, por ejemplo, me pasa a menudo que yo leo bastantes poemas, en fin, siempre ando buscando mucha poesía para toparme de repente con poemas que tengan una musicalidad, que escondan o que yo descubra que puedo cantarlas esas palabras, puedo ir y puedo hacer una canción de eso. Así me pasó con Nicolás Guillén, en fin. Y en el caso de Patricio es distinto porque él es un escritor muy musical, digamos. O sea, él pone una palabra tras otra, eh, como casi esculpiendo una melodía que luego yo veo que está como está como flotando, digamos. Pero yo solo me dedico a la música, con los textos nunca me he atrevido. Puedo escribir prosa, pero no puedo, ensayo, incluso algunas cosas he hecho, pero no. En el caso del texto de una canción, no me atrevo para nada. Sí, seguro No, no tengo nada que decir con con los textos, digamos, ni con, con, tampoco con la poesía. con Inti Illimani seguro los instrumentales siempre a ti te aparece primero el universo musical, pero el trabajo con Patricio seguramente te hizo la inversa, ¿no? Como tener primero el texto antes que la música. Y fíjate, y todas las alternativas, porque en realidad con Patricio hicimos canciones a partir de un texto de él, pero también él hizo a partir de músicas mías. Ya. Yo, yo, Era un yo, yo, le- diálogo. yo, yo le decía, eh, claro, tengo esta melodía, por ejemplo, tengo esta melodía, Pato. Para el dialan, taran, taran, tan, 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 tira, ta, tira, ta, tira, ta, tira, la, li, la, li. Entonces él anotaba cada sílaba iba haciendo una especie de morse, digamos, y luego vestía eso de palabras maravillosas, digamos. Ujú. Y también nos sucedió a menudo que yo le entregaba una música, él hacía un texto y yo después veía que ese texto tenía en realidad otra música, no esa con la que se había basado, digamos, Patricio. Y al revés, él me pasaba un texto, yo le hacía una música y después le sacaba el texto y hacía otro texto, con la misma música. Era una especie, como yo siempre digo, que era una especie como de sastrería, ahí vamos pegando, en fin. Eh, y claro, lo importante en las canciones era, bueno, lograr cerrar el círculo, además de las cosas que uno plantea al inicio, en fin, que en el fondo que el paquete, el regalo que se entrega tenga esté muy bien, digamos, presentado y que no sobren y que no falte nada. Qué Bueno, como son... interesante, qué interesante proceso, porque no es que yo soy el músico, tú eres el escritor, yo No, claro. toco, tú haces la letra, sino que Sí, logran como ese trabajo en donde los eso, claro. dos hacen la creación. Y Sí. seguramente tus lecturas
tu hábito de la lectura de la poesía debe haber sido ahí una herramienta importante para poder llegar a Claro, la canción también con el contenido escrito, ¿no? No solo el sonoro. claro, sí, así es. Pero, por ejemplo, claro, por ejemplo, nunca he podido escribir una música y he leído harto Neruda, pero no logro traducir, digamos, o meter la música, las melodías, en fin, yo no sé si no sé si es algo que tiene que ver con la energía interna del modo en que las palabras se van uniendo, digamos, en el caso de Neruda, o, o lo que Neruda trasunta como idea más general en lo que va planteando los poemas. No sé qué es, pero nunca realmente he podido. En cambio, leí, en un momento recuerdo muy bien que fuimos a Cuba, y en Cuba compré un libro de Gabriela Mistral, una publicación, digamos, por dos chauchas, un librito chico y entonces, hojeando, de repente me encontré con este poema y lo leí, el poema, y dije, ¿qué poema más increíble? Entonces lo leí y empecé, esta que era una niña de cera, pero no era una niña de cera, era una gavilla parada en la era. Pero no era una gavilla, sino la flor tiesa de la Ujú. maravilla. Tampoco era la flor. Bueno, la canción del poema que se llama La Pajita, ¿no? Me hiciste notar algo que no, no había caído en cuenta, porque muchos han cantado a Neruda, muchos han tocado a Neruda, y claro, en lo íntimo uno no encuentra el repertorio nerudiano, parece que ahí está ausente, ¿no? No lo había notado, ahora Sí, está. que lo señalas tú. Claro, no, por lo menos yo he hecho el esfuerzo, pero no. Tampoco me gustan, debo decir que tampoco me gustan los experimentos que se han hecho, digamos, de parte de colegas y de músicos, con los poemas de Neruda. Víctor tiene uno, ¿no? El poema 15, Víctor Jara. También los Jaivas tienen, por supuesto. Abarcó, Pero no es la aproximación que a mí me gusta de musical hacia los textos de Neruda. sí. ¿Y te queda algún otro poeta que creas tú pendiente de musicalizar, así, que digas, debería hacer algo con este poeta y no lo he hecho? Sí, por ejemplo, un poeta con el que hice una canción que precisamente se llama eh, es Jorge Teillet. Él tiene eh, este poema de y yo intenté, digamos, he intentado hacer otros, claro, pero son estructuras un poco complejas. De hecho, este poema, bajo el cielo nacido tras la lluvia, escucho un leve deslizarse de remos en el agua. Mientras pienso que la felicidad no es sino un leve deslizarse de remos en el agua. O quizás no sea sino la luz de un pequeño barco, esa luz que aparece y desaparece en el oscuro oleaje de los años, lentos como una cena.
haz un entierro. Bueno, Ujú. la estructura de ese poema, que es un poema largo, claro, también logré yo digamos, encontrar una melodía que si uno la mira a la distancia también es muy distinta a las otras cosas que yo son melodías de un desarrollo, digamos, más largo, en fin, más en el sentido, de, por ejemplo, de las canciones de Serrat. Si tú miras la música de las canciones que ha musicalizado, los poemas que ha musicalizado Jean Moulin Serrat, te das cuenta que él un poco se deja navegar a través de, buscando, en fin, es muy interesante también las soluciones que va encontrando. Sí. Bueno, Horacio, dejo la guitarra. hace un rato nos comentabas que en lo más prístino de la infancia, lo sonoro, lo musical, no estaba ausente, pero no era como demasiado rico o melómano el ambiente en el que fuiste creciendo. En mi casa no. ¿En No, qué no. momento, Bueno, y si es que hubo un momento en que tú te pusiste en melómano? no, bueno, yo como a los 10 años descubrí la guitarra, en realidad, y eso fue muy importante porque eh, eh, hasta el día de hoy el piano para mí resulta un enigma, digamos, lo miro, en fin, tengo un piano, pero curiosamente mi hijo, en cambio, Sí. heredó, digamos, su sensibilidad musical conectada al piano, estudió desde niño piano, Camilo. Entonces, Grabaron una maravilla. juntos. ¿Ah? Han grabado juntos. Hemos grabado juntos, claro. Pero yo no, hasta que apareció la guitarra a los 10, 11 años, y claro, me topé con la guitarra, me pareció, digamos, conquistó rápidamente, me di cuenta que no tenía cierta facilidad, y a partir más o menos de los 13 años ya empecé a estudiar guitarra, solo primero escuchando Falú, escuchando Atahualpa Yupanqui, después ya entré al conservatorio a estudiar guitarra clásica y empecé, digamos, a cultivarme como guitarrista part-time, digamos, folk y clásico, que es el mundo que a mí me apasiona. Ujú. Y claro, mis hermanos son todos músicos también, en distintas medidas, digamos. Mi hermano mayor toca acordeón, toca piano, muy bien. Todos cantamos muy entonadamente. Y la música, claro, estuvo, yo diría que presente de la mejor manera, como es la de cantar en familia, ¿no? Cantar en coro, en fin. Ujú. Teníamos tíos que llegaban y en las sobremesas organizaban coros de todos nosotros, de los primos, en fin, Mm. y todos cantábamos. Una cosa Sí. que la recuerdo y nos recordamos con mucha emoción porque yo creo que ahí está la raíz de la sensibilidad que nosotros finalmente fuimos luego cultivando con el tiempo. Sí. Yo no sé si sea el caso, pero puede que sí. Tu mamá dijiste que era profesora y en las escuelas normales había una amplia formación Pero, musical. pero Ujú. claro, claro. Bueno, mi madre, como la madre de Patricio Manso, que eran compañeras, ella en la Escuela Normal de Angol, mi madre era una maestra como todas las maestras de esa época, digamos, mistraliana. Ella, ella fue de las primeras generaciones, diría yo, que salieron luego a fundar escuelas rurales, por ahí por Río Bueno, en fin, por los lagos. La mamá de Patricio, tengo entendido que estuvo viviendo en Aysén, no en Aysén, sino que en Ancud, en fin. Bueno, claro, muchas de las canciones que cantamos nosotros de niños seguramente se cantaban en las escuelas públicas de esa época. Ujú. Sí. Hemos recordado en otras conversaciones a partir de Pedro Humberto Allende como esa influencia de grandes compositores y que eran formadores en las escuelas normales y esa Claro. contribución que hicieron por la pedagogía rural justamente a la difusión y desarrollo de la música.
así es. Sí. Y bueno, dices que entraste al conservatorio más o menos en qué año, y eso ya acá en Santiago, ¿no? El conservatorio. Acá en Santiago, claro. Yo salí del Liceo Lastarria, estudié la primaria en el Instituto Nacional, luego me trasladaron al Liceo Lastarria porque tenía un hermano estudiando ahí, mi hermano ciego, y claro, y un hermano que es 3 años mayor, y para irnos juntos al liceo me cambiaron a Lastarria. Eh, y bueno, salí de Lastarria el año 67 y ya como era estudiante de la sexta humanidad, del equivalente a cuarto medio, cuando el pololo de mi hermana María Cristina me invitó a su grupo que estaba formándose, y yo todavía estaba terminando el liceo, digamos, tenía clases todavía. Y ese grupo se llamaba Inti Illimani. Entonces yo entré como, en realidad como un estudiante secundario, tenía, eh, tenía 16 años, y, y entré, y ellos eran estudiantes de la Universidad Técnica, eran todos estudiantes de ingeniería eléctrica, mecánica, química. Y entonces dije yo, bueno, seguiré, seguiré la ingeniería, digamos, seguiré el camino de ellos, que era y entré a estudiar ingeniería química, digamos, ¿no? De manera sorprendente, entré a estudiar ingeniería química, estuve 2 años ahí, hasta que el profesor de matemáticas del segundo año de ingeniería, después de que fui uno de los primeros en entregar un examen ese año, a finales del segundo año, el profesor me mira muy seriamente. Yo creí que me iba a felicitar porque era uno de los primeros que entregaba el examen ya completo, y me dice, ¿qué estás haciendo aquí? Ándate a estudiar al conservatorio. Yo ya estudiaba guitarra clásica en el conservatorio, por las tardes, vespertino, digamos. Entonces, me sorprendió tanto eso porque se llamaba Jorge Pérez, este profesor de matemática, un muchacho joven, que me dejó absolutamente descolocado. Es decir, un profesor que en vez de infundirme, digamos, la pasión por la ingeniería, Su materia, digamos. me expulsaba y me decía, no, estás perdiendo el tiempo acá, ándate a estudiar música. Entonces, bueno, yo le hice caso y dejé la ingeniería y me fui a estudiar composición. Entonces estudiaba composición y estudiaba guitarra clásica. Luego me lo encontré, él se fue exilado a Nueva York, es un profesor de matemáticas allá en Nueva York, incluso ha escrito libros de pedagogía, de aritmética, matemática, no sé, álgebra, y una vez estuve en su casa, digamos, en una gira que hicimos con el Diván, estuve en Nueva York en su casa. Entonces, bueno, ya estábamos más o menos en las mismas condiciones, digamos, exilados. Y yo le digo, oye, Jorge, ¿y cómo se te ocurrió? Me dijo, bueno, era lo mínimo que podía hacer, me dice. Yo te veía como un pájaro raro estudiando en circunstancias que tú eras guitarrista y estabas ya componiendo y cosas. Dije, no tiene ningún sentido que esté acá. Y bueno, tuve el coraje de decirte, ándate de aquí de esta universidad. Y yo se lo agradezco muchísimo. Era una época cultural y popular muy significativa, esos finales de la década de los 60, ¿no? Había una Uh, efervescencia que se era, permitían ese tipo de cosas, ¿no? bueno, claro, claro, a mí me gustaba un poco la matemática, ¿eh? Me gustaba resolver problemas, en fin. Claro, después aparecieron las derivadas, las integrales, y ya empecé como, a ver, ¿de qué estamos hablando? Y luego tenía unos ramos en química que eran entretenidos, por ejemplo, soplado de vidrio. Entonces, el ramo de soplado de vidrio uno hacía matraces, pipetas, tubos de ensayo con el mechero Bunsen. Claro, y una vez, precisamente derritiendo vidrio para hacer una pipeta con el mechero Bunsen, me quemé la yema del dedo, y justo tenía un examen en el conservatorio de guitarra, y me quemé la yema y no pude ir al examen, y entonces dije, no, ya no voy más a la universidad.
Tampoco me echaron de menos, digamos. Hay un gran Eh, oficio de sopladores de vidrio, ¿no? no, era bonito. También había otro ramo que era simpático, que era fierro forjado. Entonces había que, con el yunque ahí, en La fin, fragua. la fragua. Esas cosas me gustaban. Y también en los ratos de ocio y en medio de las batallas campales que había con los pacos en esa época, por las batallas por la reforma universitaria, ¿no? También fabricábamos ácido sulfídrico, que es unas bombas de ácido sulfídrico que se hacían, y es ese olor pestilente, espantoso, digamos, que se la tirábamos a los... No eran molotov, eran bombas muy hediondas de ácido sulfídrico. Bueno, esa era la Más vida, sofisticadas. era uno de los aspectos de la vida, digamos, de entonces. Pero tú tienes razón, toda esa década del año 60 es una década maravillosa, fundacional, de rupturas, pucha, de la Violeta Parra, de los Beatles, de la revolución femenina, del hipismo. Yo creo que se abrió, digamos, hasta el día de hoy, un cuaderno que nos ha cerrado de grandes reivindicaciones y grandes también eh, eh, grandes revoluciones en el modo de hacer, en el modo de cantar. En fin, alguien me preguntaba hace unos días, pero claro, ustedes cantaban, Patricio decía, me preguntaban por Patricio Mans, él le cantaba a los chilotes, a los oficios, bueno, Violeta igual. Era una época en que los problemas de los otros estaban en el centro y no los de uno, digamos, Ujú. donde la suerte del país era algo que se pensaba y que estaba muy en los temas que se discutían. No solo esta, digamos, alegoría del emprendimiento personal que a veces es tan vacía de todo tipo de, en fin, y que se transforma en un valor y en una cosa absolutamente desproporcionada, ¿sí? De acuerdo a las categorías de las cosas importantes de la vida, digamos. Estábamos sin neoliberalismo, ¿no? Y era la época No, claro. social. Se me vinieron como dos preguntas. Ya estamos como en tu momento de vida en que empiezas a componer, pero que también te estás formando como músico. Tú en tu biografía has destacado la influencia que fue para ti Luis Advis. ¿Lo Ujú. conociste como en el conservatorio o ya después como Inti Gimani a Luis Advis? No, lo conocí como Inti Gimani, digamos, porque además él era profesor. Bueno, había ahí se creó un grupo de compositores académicos, digamos, que, mm, que se imaginaron una relación con los creadores que, que estaban en boga, digamos, y que eran el motivo eran la curiosidad también para ellos, digamos, ¿m? Que era el Quilapayún, el Itigimani, el Abarcoa, en fin, Víctor, Patricio Mans, el Gitano Rodríguez, Rolando Alarcón, en fin, era en realidad un grupo bastante llamativo, ¿no? Y numeroso. Entonces, claro, Gustavo Becerra, se le ocurrió, digamos, establecer un vínculo, yo diría que fue él, más Sergio Ortega, un vínculo con estos músicos. Entonces, Ujú. ahí estaba Gustavo Becerra, estaba eh, Sergio Ortega, Luis Sadri, Cirilo Vila, y empezamos a tener clases con ellos de armonía, en fin, empezaron como a instruirnos, a introducirnos en el mundo académico, y ellos también a, a interesarse por la música de raíz folclórica, que Ujú. hacían, que hacía la nueva canción chilena. Entonces, claro, yo cuando empecé a componer, digamos, cuando descubrí que podía inventar cosas que para mí tenían mucho sentido y que necesitaba decirlas, digamos,
cuando nacieron estos primeros esbozos de composiciones, yo se las mostré a Lucho Alvis. Y él me dijo, interesante, interesante. Me decía, mira, aquí tenemos esto, luego hay que hacer esta otra parte, y de lo que se trata es de contrastar, y luego vamos a ir viendo cómo, pero ya, tienes esta parte A, ahora mañana tráeme la parte B, que tiene que ser completamente distinta, me decía. Bueno, y ahí empecé a entender lo que era la estructura, lo que era la música, la importancia del contraste, la música, en fin. Esa era una relación que yo la recuerdo tremendamente aleccionadora, digamos, y con mucho cariño, además de parte de Lucho Alvis. Y que claro, y que eran cosas que era muy difícil que yo las recibiera en el conservatorio, en tanto estudiante de composición, porque los conservatorios, bueno, parten de una serie de presupuestos que yo entiendo también son cuestiones que pudieran ser importantes, digamos, de dominar, y sin duda el saber nunca está de más, digamos, pero yo creo que el fenómeno de la nueva canción chilena o el fenómeno de la música popular no encuentra o el mundo incluso de la raíz folclórica, de las tradiciones populares, no encuentra en estos espacios de la academia un auténtico interés y un seguimiento, digamos, afectuoso. Contrario census de lo que sucede en la academia europea, donde desde siempre, digamos, la música popular, la música de raíz folclórica ha estado ahí muchas veces en la génesis y en el nacimiento, y no existe un conflicto, digamos. Bueno, eso es más o menos. Y bueno, hoy día está muy nombrado el plurinacionalismo, y han aparecido identidades que estaban un poco invisibilizadas. En ese momento que nos señalabas ahora, ya se había constituido como esa valorización por la música andina en el interior de Inti Illimani, estaba definido un proyecto hacia esa línea musical. No, bueno, en eso, no, yo creo que no, en eso, en realidad, uno si yo me imagino, es decir, si yo retrocedo la película y recuerdo qué es lo que yo escuchaba de música andina o de música latinoamericana, es casi nada, digamos, no, en esos años no existía. Algo de música latinoamericana se escuchaba por la radio, y eran uno o dos discos que hicieron un grupo que se llamaba Los de Ramón. Yo siempre los reivindico como muy importantes porque ellos eran apasionados de la música latinoamericana y claro, y compusieron canciones y cantaban pasillos colombianos, vals peruano, unas canciones venezolanas, mexicanas, en fin. Mostraban una música que era desconocida. Y también música andina, pero no era, los instrumentos andinos eran absolutamente exóticos, digamos, no había nadie que tocara esas cosas, salvo Ángel Parra cuando llegó de París, en fin, y con el Gringo Fabre, con el novio de la Violeta, en fin. Ellos empezaron no sé, y ahí empezó Quilapayún a tocar también el charango, en fin. Pero la música andina no. Hoy día, por ejemplo, se toca el tiple, que es un instrumento colombiano que nosotros trajimos de Colombia, que se toca en la sierra colombiana para tocar bambucos, pasillos, en fin, esos ritmos muy bonitos. Pero hoy día se fabrica el tiple acá, los luthiers chilenos y muchos grupos que se inspiran en la música latinoamericana tocan de modo natural el tiple, así como se toca el cuatro venezolano. Sí. ¿Y cómo se van incorporando a la agrupación esos elementos andinos y a la sonoridad del compositor, en este caso, que eres tú? ¿Cómo se va Bueno, dando ese proceso? yo creo que ahí, de hecho, por ejemplo, el año 71 nosotros fuimos a Colombia. Yo había visto en la casa de Ángel Parra, porque lo acompañé en un disco a él en esos años, en el 70 me parece, y, y entonces había visto este instrumento colgado en una pared,
el tiple colombiano. Y lo tomé, lo pulsé un poco y me pareció muy, muy interesante, muy bonito, parecía un clavecín. Y cuando fuimos a Colombia compramos dos de estos, dos tiples. Y claro, yo pulsando el tiple, en fin, de repente nació Tatatí. Sí, nació esta melodía que fue una de las primeras composiciones que yo hice. Y que, ¿eh? ¿Eh? Pero nació con el tiple. Y con el tiple luego nos juntamos con Víctor Jara y entonces me mostró una melodía que le habían pedido para la televisión nacional, para que fuera característica, y nació con el tiple también. Bueno, sí. De esa manera, de repente descubrimos, yendo a Perú, la música afroperuana e incorporamos el cajón peruano. El cuatro venezolano, y a donde íbamos y encontrábamos instrumentos interesantes que pudiéramos tocar, los hacíamos nuestros. Ahora, claro, entonces se fue estructurando un grupo con una sonoridad única, diría yo, en la época, y se fue transformando también para mí en la herramienta a través de la cual yo podía componer, en fin, melodías particulares, y de esa manera, por ejemplo, nació la segunda composición que yo hice, que es una vez que viajamos a Bolivia, nació Se viene el charango ahí, ¿no? Claro, ese es el charango. Y ahí usamos la zampoña. Entonces, bien importante Alturas porque fue una puerta enorme que se abrió en la imaginería del grupo, en la música que nosotros hacíamos. O sea, yo creo que Alturas y Tatatí también, pero más Altura, inaugura, digamos, un sello que luego permanece de una manera de hacer música del Inti Illimani. Sí. Porque eso, el Inti Illimani, no es otra cosa que una manera de hacer música. Claro, no es y una un música bien no es un grupo de música andina, sino que incorporaron algunos elementos de esa tradición musical. Yo algún día paseando por Jujuy me encuentro con un barbudo que me invita a su casa de acogida, donde recibía a viajeros, y me dice, yo toqué con los Inti Illimanis chilenos. Así que cuando lo veas por allá, salúdalo, el Tucuta Gordillo. Tucuta Gordillo. Tucuta, claro. Tucuta, sí. Tucuta, sí. Tucuta. Sí. Tocó solo en Argentina, creo, en Buenos Aires, por ahí Tucuta, ¿no? No sé dónde. Pero me dijo, yo toqué con los Illimani. Claro, eso es bien interesante porque ahí se abre una discusión, una conversación interesante. ¿Qué es lo que uno hace? ¿Qué es el Inti Illimani? ¿Qué es el Quilapayún? ¿Es un equipo de fútbol, digamos? ¿Es como un equipo de fútbol al cual viene un entrenador y lo hace jugar de otra manera? Yo creo que es una manera es una manera de hacer música, ¿no? De hacer una música que tiene unas determinadas características, ¿no? Claro, porque después en otro momento se incorpora, creo yo, el momento italiano, ¿no? También debe aparecer eso en algunas composiciones. Pero el momento italiano en tanto Inti Illimani, digamos. O sea, la estadía en Italia yo creo que es
trascendental para nosotros. O sea, estando en Italia, yo creo que, y despegándonos de Chile, quedamos no ubicados en Italia, quedamos ubicados en Italia, pero quedamos un poco, como dice Octavio Paz, un poco flotando entre el cielo y la tierra. Quedamos en un espacio de fronteras desdibujadas. Y fíjate que nosotros en el año 80 hicimos este disco Palimpsesto, donde está el mercado de Testacho, donde está la danza, donde están todas esas piezas. Y en Estados Unidos un periodista del Washington Post escribió que había ido a un concierto del Inti Illimani, que era un grupo chileno, que tocaban una especie de folclore en busca de país, una especie de folclore de un país imaginario. Como del desarraigado. Claro, pero yo creo que no desarraigado, porque el desarraigo tiene un tono peyorativo, digamos, tiene algo negativo, el desarraigo, en lo emotivo además, tiene. Sino que yo creo que nosotros empezamos, y que es una de las cosas que, ya, vamos a empezar a filosofar, pero una de las cosas que a mí me inquietan es la profundidad de aquello que dice la tradición popular, de lo que dice aquello que los pueblos van dejando como un sedimento que los acompaña, que los alimenta, que los maneras de comer, maneras de bailar, maneras de cantar, qué sé yo. Eso, hay algo, no sé si la palabra es la ética o en fin, qué es, pero hay algo que acomuna, que es más o menos, yo lo siento por lo menos, como, como igual en todas partes, digamos, la tradición popular, las músicas, eso que la gente fija de manera absolutamente sin que medie nada que no sea el sentir que es de ellos, que es de una comunidad, que es lo que les sirve para cantar y para llorar, ¿te fijas? Para bailar, para reír o para llorar. Entonces, yo creo que lo que nosotros, por lo menos a mí me pasa, es que yo soy muy curioso y encuentro generalmente muy bonita todo lo que es la tradición popular, la música de las tradiciones populares, la mexicana, la kurda, en fin, todo, la griega, la china, la italiana. Entonces, yo creo que ahí, en ese disco Palimpsesto, nosotros eh, mostramos esto que es música que pareciera ser de un lugar, pero que no tiene una morada, digamos, muy... porque, por ejemplo, yo cuando compuse yo el Mercado de Testacho, que es esta melodía, ¿no? Bueno, me impactó muchísimo, ¿no? Porque además nació enteramente, digamos. Sí. Esa es. Ese es un ritmo europeo, digamos, ¿no? Es la base, la polka. Pero, también si Adelita se fuera con otro, la. Bueno, todos los ritmos que nosotros tocamos en América Latina, salvo Uruguay, ¿no? Digamos, tienen un antecedente europeo, digamos. Pero cuando yo compuse eso, rápidamente se la fui a mostrar a una violinista amiga, a Maura Collarini, violinista de la Orquesta de Santa Cecilia en esa época, estoy hablando del año 80, y
y bastante emocionado. Le dije, mira, mira la melodía que compuse, me dice. Entonces me dice, ah, qué bonita, es muy latinoamericana, me dice. Y después cuando entonces cuando se la mostré a los compañeros del grupo, que quedamos todos también, y no podíamos dejar de tocarla, y todos me decían, oye, te salió bien italiana, ¿eh? ¿Cómo le yo se la mostré a la italiana y la italiana me dice que es muy latinoamericana? Bueno, yo no sé, digamos, pero ahí volvemos a lo que conversábamos, digamos, a este territorio desdibujado donde prima, yo creo que esta condición que nos produjo el exilio, digamos, que es desarraigo, pero por otro lado es pasar a arraigarse Es un en, desarraigo con nostalgia, ¿no? Porque hay claro, una pertenencia claro, pero la pertenencia a un territorio que es distinto, que es que mucho ya más no amplio, estás. que ya no es el terruño de uno, sino que es el terruño de uno, pero que es un poco la aldea global, digamos, yo diría. Y qué bueno que hables tú de la nostalgia, porque yo creo que yo en general evito ser muy nostálgico o melancólico, porque es una de las cosas que me afloran con mucha facilidad, digamos. Eh, y yo creo que es una nostalgia que tiene que ver con esto, digamos, tiene que ver con este territorio que uno lo quisiera distinto, que lo quisiera grande, que lo quisiera de todos, en fin. Un poco, como dice Jorge Tellé, de manera tan brillante, eso de que cuando le preguntan si él es nostálgico, y él dice que sí, soy nostálgico, pero del futuro, de aquello que no nos ha pasado y nos debería haber sucedido. Entonces, yo creo que eso, yo creo que la nostalgia es un motor importantísimo en la vida, digamos, sobre todo en la creación, que es distinto al remordimiento, digamos, pero en el caso mío es sí, Sí. es de nostalgia, cierto, de muchas cosas del pasado, pero también del futuro. Fuimos entrando a la filosofía sin hacerte una pregunta explícita, ¿no? Nos pusimos. Sí, no. ¿Y tienes tú alguna relación así con la filosofía? Aquí vienen estudiantes No, de filosofía, por eso yo la hago la pregunta. no, bueno, aparte del filosofar sobre los trancos que uno va dando en la vida, no soy un estudioso ni un lector aunque leo, me despierta mucha curiosidad porque me encanta cómo escribe Sabater, por ejemplo. Tiene un libro muy, muy bueno, Sabater, que se llama La vida eterna, ¿no? Que tú lo debes conocer seguramente, acerca de la religión. Pero, en fin, Nietzsche, que así hablaba Zaratustra, bueno, porque además es un poema sinfónico de Richard Strauss, maravilloso, entonces, pero no, con la filosofía no. Yo creo que, yo creo que, yo creo que la propia vida para un artista se transforma en un espacio donde la filosofía, digamos, está en lo que uno hace, en la vida que hace, en fin, en el sentido de del trabajo que uno realiza, ¿no? Muy, Hay muy presente. en la filosofía es práctica, no son esos libros de estudio, no es un planteamiento frente a la vida. Claro. Y en eso tú eres reflexivo en tu vida cotidiana, Sí, claro. espiritual, eres espiritual. Sí, bueno, sí. Eh, y seguramente muy emotivo, en fin. No soy incrédulo, por otro lado, digamos, respecto de las cosas religiosas y eso. Pero, pero claro, pienso mucho me impacta mucho, a decir verdad, lo que yo hago y un poco el sentido del servicio público que tiene el arte que yo hago, digamos, la música que yo hago. Me impacta muchísimo, digamos, ¿por qué la gente encuentra bonito las músicas que yo hago? ¿Qué ven en eso? Yo sé que a mí me emociona lo que hago,
pero que luego le emociona a los demás, es el modo además en que la gente un poco se viste con lo que uno hace, es una curiosidad muy grande. Por ejemplo, una vez, caminando por la Alameda, cuando así era yo profesor ahí en la Universidad Arcis, me paró una muchacha, me tocó el hombro, en fin, en la espalda, y me dice, Horacio Salinas, ¿verdad? Sí, le digo yo, sí, sí. ¿Tú quién eres? Le digo, no, me dice, no, tengo que decírtelo, me dice, porque vi que venías y me pareció que eras tú. No, dice yo, una muchacha de unos 25 años, entonces me dice, es que yo acabo de, tengo una hijita que tiene 1 año, y cuando la sala de parto, yo le dije al médico que por favor, cuando naciera mi hija, pusiera el mercado de Testacho, precisamente esta melodía que estaba entonando yo, que nació en Italia, el mercado de Testacho. Y, y entonces la primera música que escuchó mi hija fue el mercado de Testacho. Yo quería que fuera eso. Oye, me sorprendió de manera increíble. En fin, me salieron lágrimas, la abracé, se despidió, nunca más supe de ella, pero me impactó mucho, ¿no? Me impactó mucho finalmente el destino que tienen las cosas que uno hace. Y, y eso, y me impacta mucho eso, como me impacta mucho aquello que no tiene un sentido para la gente, o que la gente la observa con cierta perplejidad, digamos, ¿no? Otras músicas, otros estilos de cosas. Y entonces, qué tiene, qué es lo que yo no lo sé? No lo sé. Lo único que sé es que son cosas que yo necesito muy urgentemente decir, expresar. Hay una cierta necesidad biológica de tomar la guitarra, de, en fin, encender la grabadora, de leer algo y tratar de hacer una canción o escribir una pieza para guitarra. Necesito hacerlo eso. Me incomoda muchísimo no poder decirlo y finalmente lo digo y lo termino. Sí. Con gran placer para mí y al mismo tiempo con la perplejidad de plantearme qué es lo otro que tengo que seguir haciendo, digamos. Entonces hay un momento, casi hay una especie de como de pausa incómoda entre una creación y otra, entre una canción y otra. Entonces, bueno, y eso me hace pensar que, eh, que esto es una cosa irremediable, digamos, y al mismo tiempo insoslayable, que debo hacerlo, tengo que hacerlo, además con la responsabilidad de que a la gente, como a esta muchacha que iba por la Alameda, le sirve eso, lo utiliza. Entonces, últimamente pienso mucho respecto, por ejemplo, ahora en la pandemia, de lo que ha significado la música para la gente. Porque finalmente, claro, la música, como decía Patricio Mans, decía la música es la matemática transida por la emoción. Y una vez escuché yo en Estados Unidos que un arquitecto decía que la arquitectura era la música congelada. Que son imágenes muy bonitas, porque yo creo que sí, que si la música es si la arquitectura es una imagen, la música es un espacio, sin duda, un espacio al que entramos nosotros, en el que entramos y nos cubrimos de alguna manera, es un refugio. Y eso se ha visto mucho en la pandemia, ¿no? Cómo la música ha ayudado a la gente a soportar situaciones increíbles, prisiones de alguna manera. Entonces, bueno, eso me hace pensar un poco en la ética que tiene esto que uno hace, digamos, la importancia que tiene hacerlo bien, la importancia de... Yo creo que debe existir una especie, no sé, tú que eres filósofo sabes más de eso, si existe la ética artística, no la ética, bueno, la ética del artista, ¿no? Bueno, tú La señalabas ética. que, o sea, claramente lo del músico
es un gran oficio, ¿no? Y los oficios, sobre todo cuando tienen este carácter público, claramente se ven interpelados por lo ético, ¿no? Hay una Claro, responsabilidad del artista, por decirlo de algún modo. sí, claro. A pesar de que el arte es libre, ¿no? Y hay toda una discusión acerca de la libertad del arte, ¿sí? Pero Sí. en el caso del artista público parece que ahí funciona distinto. Sí, bueno, claro, pero público o privado, Alex, también dime tú si el arte acaso es arte no según lo que pueda opinar el artista, sino que según los otros, ¿no? Sí, ¿Acaso no es el público el que le otorga un carácter artístico a lo que uno hace? hay un reconocimiento, ¿no? Y ¿Ah? eso, hay un reconocimiento, y eso hace que algunos alcancen una categoría y otros no Claro. alcancen esa categoría. Claro, y esa categoría la otorga necesariamente, claro, el público. Ujú. Eh, una de las cosas que me despierta mucha curiosidad es un conflicto que, digamos, que vive desde hace algún tiempo largo, uno de los estilos, digamos, que tiene la música llamada académica, digamos, que es el estilo de la música contemporánea, este lenguaje que nos provoca en varios aspectos, digamos. Pero mi curiosidad es precisamente el punto en el que esta expresión, este rito, digamos, más que cautivar y atraer a un público, más bien lo sitúa en un estado, en un momento de perplejidad, momento de incomprensión. Entonces, bueno, ahí viene la pregunta. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Porque esto sucede también con amantes de la música, ¿no? Es decir, con públicos que son amantes de la música, ¿no? Eh, una vez leí yo un artículo que me pareció temerario de músico Alejandro Guarelo, que es uno de esta expresión llamada contemporánea, que, que atribuía incluso a problemas morfológicos del oído humano la imposibilidad o las dificultades que tiene el lenguaje contemporáneo para ser entendido. Ujú. Sí, bueno, lo estético en eso, la discusión es bastante compleja, ¿no? Sobre todo, de repente nosotros decimos en la filosofía estos textos que nadie comprende y por otra parte los que Claro, otros sí comprenden y recepcionan. ¿Cuál texto tiene más sentido, ¿no? ¿Qué ejercicio de escritura ahí tiene más sentido? Pero yo pensaba ahora lo que tú decías, que aparte de la incomprensión, en el arte también y en las discusiones estéticas a veces aparece lo repulsivo, no solo lo que no se comprende, sino que eso que causa repulsión. Creo que por ahí bueno, Kant claro, como, habla de lo asqueroso vomitivo, por ejemplo. También es sí, una claro. experiencia estética, digamos. Sí, sí, bueno, sin duda, pero igual validada, digamos, igual validada por la gente. Por ejemplo, bueno, es famosa la anécdota de Picasso que visitó Guernica, digamos, su cuadro en una exposición y entonces a su lado se encontró con un general español y el general espetó, como se dice, una, un comentario, decía, qué cosa más horrible. Sí, y Picasso le dijo, sí, esto lo hicieron ustedes. Claro. Ujú, Claro, ujú. qué cosa más horrible. Claro. Sí, no, no, yo creo que hay otros problemas, ¿ah? En relación a o sea, Arnold Schoenberg decía que el arte era para pocos, y si era para muchos, no era arte.
Él, digamos. Criterio que imperó en el conservatorio nuestro por décadas, ¿no? Bueno, claro, si no es, bueno, ese también es un refugio de cierta postura académica, un poco snob diría yo, ¿no? Snob entendiendo la palabra en su acepción correcta, que es sin nobleza, ¿no? Snob. Eh, pero no, yo creo que ahí hay otros problemas en relación a la música. Pues me produce mucha inquietud, digamos. O sea, yo soy un músico que, no sé, me gusta muchísimo la Violeta Parra, o sea, en general todo me despierta mucha curiosidad. Me despierta mucha curiosidad, toda expresión musical, digamos. Eh, Escucho mucho Stravinsky, escucho mucho, bueno, todos los clásicos, digamos. Eh, pero, pero me sorprende cuando de repente en estas expresiones algo me saca de poder seguirla, de poder entenderla, de poder, no digo emocionarme, digamos, porque yo creo que la emoción es algo bastante lejano, digamos, en el contacto que uno establece, pero pareciera que se rompe una de las cosas atávicas que tenemos los seres humanos y en la relación con la música, que tiene que ver con cuestiones ancestrales, tribales, digamos, que es el pulso, que es el pum. Mucha gente va a ver conciertos sin saber música, pero tú puedes escuchar y hay muchas señoras, mucha gente que no sabe música, pero todos de manera, digamos, subrepticiamente van sintiendo un pulso, un, Se mueve el cuerpo. se mueve el cuerpo y se mueve, y ahí está el pulso, está la tribu, y está la comunidad, en fin, el baile, qué sé yo. Entonces, claro, eso te ata, eso te impide que tú te distraigas, que te vayas por otro lado. Está el baile, está el pulso. En esta música se despedaza el pulso. Y yo creo que ahí, cuando escasea eso del todo, yo creo que la gente se distrae, mira por otro lado, en fin, se empieza a aburrir. Entonces, yo creo que uno de los grandes problemas que tiene es el problema, esa la ausencia del ritmo. Pero bueno, eso me llama mucho la atención, porque de por medio está el sentido del arte. ¿Quién otorga finalmente el carácter de obra de arte a algo? ¿Los que saben qué es lo que es el arte? ¿Qué es el arte? Porque, claro, o los que usan el arte, los que van y ven y miran el cuadro por 2, 3 minutos, extasiados, en fin, o bailan con la música. Yo creo que ese es un momento, digamos, que en estos casos no se considera, digamos, no se parte de la base de que los que sí saben que eso es muy bueno y que eso tiene mucho valor son los entendidos. Uh-huh. Y ahí hay una diferencia muy grande con lo que ha sido la historia de la música, ¿no? Uh-huh. Y de los grandes clásicos de la música que salían, Mozart, Bach, ¿no? A vender sus cosas y a propagandear su música para que les gustara a los príncipes, en fin, para tocar que la orquesta en París. ¿Ah? ¿Te fijas? Uh-huh. Sí. Bueno, Horacio, esa es parte de la filosofía que yo he podido. Y la creación, ¿cómo se ha visto interpelada con el Chile actual, digamos, pensando estallido y pensando pandemia?
Bueno, bueno, yo debo confesar que todo este tiempo, estos 2 años, han resultado tremendamente preciosos, digamos, para contar con un tiempo que era extraño, digamos, antes de la pandemia. Es decir, nunca había tenido tanto tiempo para escuchar, para leer, para, en fin, para no hacer nada, para pasearme, pensar, en fin. He sido propietario no solo de mi 10%, sino que del 100% del tiempo. Y eso me ha parecido maravilloso y he podido componer, en fin, estoy embarcado en se me ocurrió una suite de piezas orquestales relacionadas con el mundo de la Patagonia, digamos, de esta increíble, digamos, pieza que tenemos en el sur de Chile, con una historia muy dramática, digamos, de pueblos que desaparecieron, pero con una exuberante y maravillosa y vasta y naturaleza. Bueno, en base a eso he compuesto una especie de suite de 6 temas orquestales, donde vamos a participar también como músicos del Inti Illimani, pero fundamentalmente para orquesta. Bueno, he tenido el tiempo de hacer eso y me parece increíble, digamos, poder... Por otro lado, yo estoy viviendo acá en el sur de Chile, entonces también la pandemia provocó algo que era un deseo, pero imaginado más adelante en la vida mía y de Irene, mi mujer, eh, que era el volver un poco al sur de Chile, de donde yo soy. Yo viví hasta los 9 años en Lautaro, en el sur. Viví luego otros cuantos, 9, 10, digamos, 12 años en Santiago, después 16 años en Roma, después volví a Santiago y ahora estoy, cual parábola, estoy viviendo acá en el sur, digamos, en un territorio que para mí es conocido y que lo conservé, digamos, indeleble durante toda mi vida porque viví mi infancia acá. Una última pregunta antes de leer los comentarios que han llegado. ¿Es importante el paisaje para ti en las composiciones? ¿Te ha perseguido ese elemento desde siempre o empieza a aparecer en otros momentos? No, desde siempre. Yo creo que la infancia, yo tengo un recuerdo extraordinario de los 9 años que viví en Lautaro. Porque, bueno, deambulaba en Lautaro con toda libertad y, y sí tengo este sentido de pertenencia al sur, digamos, a la Araucanía. Eh, Soy de acá, de los bosques, digamos, soy como dice Jorge Teillet, del mudo corazón del bosque. Me meto en los bosques, en fin, los ríos, las montañas. De niño yo me iba, bueno, al campo de un tío, un campo grande, nos juntábamos muchos primos ahí, pero yo solía arrancarme solo, digamos, con una onda, porque era bueno tenía buena puntería con la onda. Entonces me iba con la onda, pero pasaba toda la mañana, digamos, mirando los pájaros, las pataguas, las poyoyas, las chacanes, en fin, los patos correntinos. Todo es el mundo de los pájaros, por ejemplo, conozco todos los pájaros yo de acá del sur. Eso cuando cantan los tres y la bandurria, a mí me viene como una sonrisa, es decir, me siento en medio de una naturaleza que es formidable y bueno, que es la del sur de Chile. Entonces, el paisaje, sí, yo una de las primeras cosas que compuse en el exilio en Italia fue Trigales, una pieza instrumental que se llama Trigales, y que la hice porque porque me imaginé, digamos, me imaginé los campos de
Bueno, en fin, ahí faltan instrumentos, pero claro, la naturaleza, y quizá por eso se me ocurrió esta suite Patagonia, digamos, que en realidad conocer la Patagonia es una experiencia increíble, digamos. Sí. Bien, Horacio, te voy a leer algunos saludos. Valeria Bustos. Saludos desde la Junta de Vecinos El Progreso, una junta de vecinos de ahí cercana a la universidad en el barrio Las Cañas de Santiago. Han Schuster, un gran saludo a Horacio. MG Robles, muy buenas noches, un gusto estar aquí. Comunicaciones FCCLP. Hola a todos y todos, un saludo desde el Centro Cultural Lo Prado. Esa es la sigla. Ah, sí, claro, eso. Qué bien. Gabriela Margano, un programa muy interesante. Anaí Rubín es una amiga que está en Estados Unidos y que es hija de un grupo argentino muy importante que popularizó la canción Si vas para Chile. Ah, mira. Un gran saludo a Horacio. Como Argentina, dice, los Inti Illimani nos retrotrae a las grandes luchas populares junto a la Unidad Popular. Rodrigo Andrés Guerrero, grande maestro. Lidia Rivera, una gran entrevista, gracias. Romel Ríos desde el Olol, la creatividad en su máxima expresión. Te dedica un... Y hay varios saludos más. Angelina Armendari dice, me impresiona su capacidad de adentrarse en el tema y en la pregunta, ¿cómo se adentró en el sur de Chile? Se vive nada más que la infancia, el resto es recordarla. Qué bonito, ¿no? Sí. Ha sido un gusto, Horacio, conversar contigo. Hace mucho tiempo que tenía ganas de tenerte como invitado para mostrar este Horacio Salinas como uno ve al músico como lejos a veces, ¿no? Porque lo ve en el escenario, lo ve Claro. tocando, transmite emociones porque la música transmite eso, pero verlo compartir también en el análisis, en la conversación más cotidiana, nos hace entender también más la música que a ustedes les conocemos. Así que No, muchas gracias a ti gracias, y gracias Horacio. a todos los que escribieron y bien, pues me parece muy interesante conversar, aunque no es fácil conversar de música, pero sí, tal vez hemos estado un poco con esta congoja que produce la partida de un amigo y de un gran artista en estos días, así, bueno, fui tremendamente, éramos como hermanos con Patricio, nos juntábamos a hacer música, canciones, eh, sin ninguna dificultad, ¿no? Además, con, con algo del espíritu con que uno juega de niño también. En fin, nos reíamos mucho también de lo que hacíamos. eh, a veces nunca creo que nos tomamos muy en serio, más allá en fin, de lo importante que es en lo íntimo lo que uno crea, pero también teníamos una mirada eh, no seriosa para nada. Bueno, se fue este hombre que yo creo que es uno de los pilares de la canción chilena, en fin, junto con Violeta Parra, crearon canciones que van a sonar por muchas generaciones, ¿no?
que nos, cosas que, las imágenes que nos hacen soñar, que, al igual que como hablábamos, que son refugio, que son un espacio, es otra realidad, mucho más cálida, más generosa, y que tiene muchas veces el valor de hacernos llorar también, el valor de producirnos, de sacudirnos mucho, ¿no? De hacer más llevadera la vida. Así que gracias a ti, pues Alex, y que te vaya muy bien. Exacto. Uno como ser humano tiene como su cancionero vital. Y sin duda para muchos de nosotros chilenos y latinoamericanos, las canciones de la banda Inti Illimani, de la agrupación, son parte de nuestro cancionero. Así Sí. que muy, muy significativo que nos haya acompañado en esta conversación hoy día. Muchas gracias, pues. Y saludos a tu comunidad. Listo, muchas gracias, Ya, Horacio. buenas noches. Agradecemos a las juntas de vecinos El Progreso y Las Cañas que nos acompañaron, al Centro Cultural Lo Prado, al Instituto de Filosofía, que es donde trabajo, Juvenal 2 de la Universidad Católica Silva Enrique. Y este ciclo se iniciaba hoy, pero continúa con los jueves a las 20 horas en el mismo canal. El próximo jueves está Marcelo Nilo. Al siguiente va a estar Hugo Lagos y Jorge Donoso de Barroco Andino. Posteriormente va a estar la compositora Loreto Valenzuela. Y para cerrar, vamos a tener una conversación con Juanita, Claudio Parra y Juan Pablo González acerca del disco El Volantín, que cumple 50 años. Ahí Sí. vamos a terminar el Bueno, ciclo. a todos ellos les das mis saludos y mis cariños, pues, colegas queridos. Listo, Horacio. Muchas gracias y muy Sí. buenas noches. Buenas noches.